Mensaje de la Santísima Virgen María a su amada hija Luz de María, 9 de abril del 2016. Amados hijos de mi corazón inmaculado, mi Hijo se entregó para la salvación del género humano, siendo cada uno de sus hijos el tesoro escondido. Yo, como madre de toda la humanidad, les amo sin reservas, aunque no me amen como yo les amo, y llegaré a donde mis hijos me llamen y se encuentran en estado de gracia, o me busquen con firme deseo de enmendar la vida. Amados hijos, tienen que permanecer alerta ante los embates del mal, y para esto deben conocer lo que es el bien y distinguir lo que es el mal, para que diferencien con certeza y no caigan en errores o en contradicciones. Pidan discernimiento al Espíritu Santo para que no caigan en el fango del que no puedan levantarse. Tienen que saber que el pecado es pecado, y que entre el pecado venial y el pecado mortal, existe solo un paso. Por ello no deben contentarse al cometer únicamente pecados veniales. Estos se tornan en una costumbre que llega a nublarles el camino y sin pensarlo, estarán en pecado grave. Hijos, es deber de todo cristiano responder con altura, no solo utilizando el corazón, ya que este no es el que piensa, sino utilizando la mente, el pensamiento y la razón ante el continuo roce al que se ve expuesto el actuar y obrar del hombre instante a instante, como si fuese acribillado por el mal con sus constantes dardos para alejarles de la fe. Amados hijos, la fe no debe permanecer inerte, la verdad no es una verdad inerte, el testimonio de vida de los cristianos no debe ser un testimonio inerte, de lo contrario, si fuesen inertes, ¿qué testimonio darían de mi Hijo? Vivan la verdad de la palabra divina constantemente, en una praxis de instante a instante. Así como mi Hijo está palpitante, tienen que ser responsables y tener la certeza de la fe, ya que el cristianismo no es una teoría, es vida, y vida en abundancia. Las criaturas insensibles con mente fría, se dedican a pensar en cómo criticar, en destruir, en dar muerte, en la calumnia o la mentira, en la ofensa y en la negación. Ustedes, hijos de mi corazón inmaculado, son amor y como el amor de mi corazón, conocen el camino por donde condujeron a mi Hijo a la cruz. Saben de ello, y aún así, se dedican a luchar para ser más de arriba y menos del mundo. Amados, ustedes por propia voluntad, tienen que luchar por ser más virtuosos, y para ello es necesario que gocen de una gracia proveniente de Dios, no porque la voluntad humana no pueda ejecutar obras o actos por sí misma, sino porque sin Dios, los actos u obras son más de la criatura, tienden a lo humano, no son más de Dios y no tenderán en igual medida hacia Dios. Hijos, ustedes tienen el deber de ahondar en el conocimiento para que la voluntad tome las decisiones correctas, sin dejarse llevar por lo que les llega de todo lugar, sin fundamento alguno. Saben que mi Hijo conoce cuánto camino recorrerán, por dónde lo recorrerán, cómo lo recorrerán, y aún así, continúa amándoles. Mi Hijo conoce cuánto necesitan, conoce lo que desean y es voluntad humana, y lo que necesitan por voluntad divina. Tienen que continuar con la oración no solo vocal, sino con la oración de ayuda al prójimo, con la oración de entrega, con la oración de decisión, con la oración de a solas con Dios, para que escuchen la voz divina. Hijos, Dios es grande e infinitamente bueno y misericordioso, pero el cielo no lo regala. Deben ganarlo con actos y obras acordes a las enseñanzas de Cristo y a la ley del Padre. Amados hijos de mi corazón inmaculado, ante la buena nueva de la segunda venida de mi Hijo, Él desea encontrar un pueblo digno, preparado, no un pueblo vacilante, sino un pueblo con sabiduría y seguridad. Por ello continúa enviando su palabra para prepararles. Amados hijos, palpan tantos acontecimientos que bien conocen, y se han adelantado los que están por llegar. Esperan acontecimientos para medir la cercanía del cumplimiento de mis revelaciones. Cuán equivocados se encuentran. Los cálculos humanos jamás superarán el instante divino. Olvidan que cuanto esperan se puede dar en un mismo instante si esa es la voluntad divina. Esa es la verdad de la que solo Dios es dueño. Amados, deben sincerarse y cada instante comprometerse en ser mejores, para que mi Hijo reciba de su pueblo el amor, la sinceridad, la paz y el arrepentimiento que deberían darle todas las criaturas. Los sucesos recrudecen, el hombre será más salvaje y penetrará en campos impensables e impenetrables, con la ayuda del mal. Conforme se acerca el instante, la acción del mal es más violenta. El hombre razona por cuanto mira, olvidando que la verdad del panorama en este instante se encuentra escondida a la mayoría.
Hijos míos, no esperen un gran cambio de parte de la humanidad. Esta vive sumida en el desapego de los asuntos de la casa de mi hijo, buscando alternativas que le den mayor libertad, sin comprometerse, aunque esto comprometa el alma y la lleve a perderse, debido a que la instrucción de parte de la iglesia de mi hijo sobre el valor de la salvación del alma ha sido muy escasa, pobre y casi nula, brindando novedades a los creyentes que en este instante desean lo fácil, lo conveniente al mundo, lo que les implique facilidad y un menor esfuerzo, en base a la búsqueda del Dios misericordioso que todo lo perdona y da libertad, la que el hombre desea, aún en contra de la palabra escrita en la Sagrada Escritura. El corazón de algunos de sus hermanos se contaminó y la razón creyó en la idea de que la justicia la deben cumplir por su propia mano, llevándoles a cometer gravísimos pecados, la ira, la cual ciega al hombre para que cometa grandes errores y caiga sin que logre levantarse más, es uno de los tantos ataques frontales con los que se enfrentan al demonio sin darse cuenta. Hijos, el mal sabe cómo comprarles, cómo ganarles y comprometerles para que no logren salir de su círculo, el cual es controlado por el deseo descontrolado de quienes llevan a la humanidad a la gran hecatombe. El mal es alimentado continuamente hasta por quienes se dicen mis hijos y la ira les mantiene presos. El mal es alimentado y se infiltra con facilidad en cada criatura humana. Hijos, el organismo humano será alterado por grandes emanaciones provenientes del sol, causando alteraciones en la psiquis del hombre, causando alteración en el sistema nervioso, aumentando la tensión en que vive la humanidad y alterando a la vez el comportamiento de la naturaleza. El clima de la tierra jamás volverá a ser el mismo. El mal se acerca con traje de cordero. De esto les he hablado, pero si no conocen qué es el mal, ¿cómo lo descubrirán? Hijos amados, el mal se extiende y la plaga del odio avanza con él. Desesperadamente se ha impuesto la erradicación de la pureza, del bien, de la fraternidad, de la comprensión, y por ello ustedes deben saber repeler esos instantes en que el demonio llega a causar discordia. Hijos míos, protejan a los niños con el amor de mi hijo, oren a sus compañeros de camino para que les resguarden del mal. Los niños de pecho son la furia de Satanás, quien desea una tierra sin niños. Oren, hijos míos, oren por Canadá. Padecerá ante el egoísmo del hombre por medio del terrorismo, y la naturaleza le flagelará. Oren, hijos míos, por Argentina. Han descuidado las enseñanzas de mi hijo y me han alejado de sus vidas. El demonio azota la mente del hombre. He tocado a la puerta y no he sido atendida. Argentina padecerá. Oren, hijos míos, por Francia. Será flagelada por quienes viven con el odio y con sed de venganza. Lo inesperado llega a Francia a la luz del día. Oren, hijos míos, la iglesia de mi hijo sufrirá inesperadamente. La atención se centrará sobre ella. Amados hijos de mi corazón inmaculado, España padecerá en su territorio sin que le sea hurtado, sino que lo ha dado sin darlo y su pueblo será ajeno en su propia tierra. Hijos, no olviden que deben orar con conciencia que la oración es la comunicación del hombre con mi hijo. No recen repetitivamente, oren, mediten y esperen a quien mi hijo enviará en el instante preciso para auxiliarles ante el dolor y la confusión. Esa confusión que llegará por los 4 puntos cardinales, jamás vista antes. Sean astutos, no caigan en las trampas del mal, sean bendición para sus semejantes, lleven luz a donde vayan. No permitan que sus hogares sean destruidos por la influencia de los demonios que anidan en la tierra y se complacen en la destrucción de las familias. Son hijos del Altísimo, serán auxiliados por miríadas de ángeles. Si confían en el poder de la voluntad divina y obran y actúan en amor, Dios estará con ustedes. A los afligidos les da el amparo, a los que padecen, les da el alivio, a los atribulados les da la paz. Ninguno se encuentra solo. Mi hijo está en cada uno de sus hijos. Miren a lo alto, hijos, miren a lo alto, beban de la fuente del agua viva. Les bendigo, les amo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida.